caso estábamos viendo la parte del uso de los formularios matriciales. Y ya vimos cómo hacemos el proceso de envío de datos desde un formulario haciendo uso de vectores para que lo reciba, en ese caso en el lado del servidor, también como un vector y que lo pueda en ese caso manipular. Le vamos a hacer unos pequeños cambios a esta parte bueno, le vamos a agregar algunas cosas a esta parte del cálculo de notas. Hacer algunos cambios a la parte del cálculo de notas para poder, por ejemplo, calcular en ese caso el promedio global. Solamente le hemos puesto para que calcule nada más el promedio por cada una de las filas, pero la idea sería que también permita calcular, por ejemplo, el promedio global, que sería en ese caso el promedio de todos los alumnos. Para eso lo que tendríamos que hacer sería empezar a trabajar sobre la parte del bucle. Por el momento solo hace el proceso de envío de datos desde el formulario y lo recibimos en el lado del servidor y procesamos los datos, pero necesitamos poner las fórmulas respectivas para poder calcular en ese caso ese valor. Voy a colocar aquí, por ejemplo, una variable que se va a llamar promedio global, que originalmente va a ser igual a 0. Esa va a ser la variable que va a permitir en ese caso ir calculando o ir almacenando el promedio global. Ustedes saben de que el promedio básicamente es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de elementos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en ese caso para calcularlo. Como ya tenemos calculado el promedio, en esa parte de acá ya tenemos calculado el promedio en esta fila. Entonces aquí abajo, después del estado, vamos a sumar al promedio global. Le vamos a sumar el promedio. Al promedio global que ya tenemos, le vamos a incrementar la parte del promedio. Con eso lo único que hacemos es crear la variable e ir incrementando cada uno de los valores al momento de que se va ejecutando el bucle. Cada vez que ejecuta la sentencia for, va digamos sumando a promedio global el promedio que nosotros hayamos calculado. Luego, después de eso, en la parte de abajo, después que termina el for, después de la llave, ya podemos en ese caso colocar la fórmula de decirle que el promedio global va a ser igual o lo vamos a dividir en ese caso. Lo vamos a dividir entre el número de alumnos. Básicamente el promedio global, eso es como el que ya hemos puesto, promedio global igual a promedio global entre el número de alumnos. Esa es la misma abreviatura. Y con ese promedio global ahora ya podemos imprimir. Le ponemos un eco. Y aquí ya vamos a agregar un H3. Y aquí le vamos a poner nota promedio e imprimimos promedio global. Ya tenemos nota promedio e imprimimos el promedio global.
Y ahora venimos al navegador y revisamos cómo nos queda. Voy a actualizar esta parte del navegador. Y la nota promedio me la está imprimiendo arriba. Déjenme ver. Que le estamos imprimiendo dentro del table body. Vamos a mover esto, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar abajo del table. Ahí sería. Tendría que quedar abajo del table para que no nos muestre en la parte de arriba la parte del promedio global. Y ahí tenemos el promedio global, dice 6. En ese caso aparece 6.83 con un monto de números de 3. Bien, si quisiera hacer un proceso de aproximación, porque ese 6 y algo aparece muy grande, si quisiera hacer un proceso de aproximación, existe una manera en la cual nosotros podemos aproximar datos. Aquí lo que tendríamos que hacer sería, en lugar de colocar eso entre comillas, lo vamos a concatenar, cierro comillas, le coloco el punto, y hay una función que se llama number-format, que me permite hacer procesos de aproximación. Le colocamos el número, luego le colocamos una coma, y ese proceso hace el proceso de aproximar. Yo le puedo colocar así, un number-format, promedio global, que sería la variable que yo quiero aproximar, luego el número de decimales al que yo quiero aproximar, y ya debería de aparecer ese valor automáticamente calculado. Entonces acá, si ahora yo lo guardo, vean, ya me va a aparecer 6.83 aproximado como promedio global. Bien, ¿preguntas? No. Ok, como la otra semana tenemos laboratorio, en ese ejercicio les voy a dejar parte del laboratorio. ¿Okay? Este ejercicio lo que van a hacer es, van a complementarlo. La otra semana van a venir a hacer otros ejercicios, pero adicional va a ser este. Así que van a tener parte del laboratorio resuelto si lo hacen en su casa. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente a este script le van a agregar en esta parte de abajo, van a colocar, digamos en un H3, van a calcular el promedio más alto, 2 puntos, y aquí debería de ir la variable del promedio, y además de eso, ¿quién lo obtuvo? Que lo obtuvo el alumno y el nombre del alumno. Eso debería de aparecer ahí. El promedio más alto y quién obtuvo el promedio más alto. ¿Ok? Se los debería de imprimir en la parte de abajo. Y además de eso, les tiene que imprimir el promedio más bajo. El promedio más bajo y quién obtuvo el promedio más bajo. Y les aparezca también el número de aprobados y el número de reprobados. Entonces copienlo así como está para que en su caso solamente lo rellenen. Eso le van a tener que agregar al ejercicio.
Calculan el promedio más alto, calculan el promedio más bajo y quién es el alumno que lo obtuvo. Debe decirle si, por ejemplo, el promedio más alto fue 9.5, digamos, y debe decirle lo obtuvo el alumno Pedro, por ejemplo. ¿Quién es el que tiene el promedio más bajo? Debería de ser, por ejemplo, 7, digamos, y lo obtuvo el alumno María, por ejemplo. ¿Y cuántos aprobados? Como ya tenemos el campo estado, o sea, aquí estamos determinando si el alumno fue aprobado o reprobado. Entonces aquí me quieren decir, hubieron 5 reprobados, 5 aprobados, 2 reprobados, por ejemplo. Debe calcular la cantidad de reprobados. Traten de hacerlo para que no vayan a estar haciéndolo la otra semana, o traten de hacerlo durante la semana para que la otra semana solamente me copien los archivos. O anessen los archivos a los otros ejercicios que van a hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? Con eso terminamos el tema del uso de formularios. Ya vimos cómo funcionan todos, ya vimos que podemos crearnos formularios con todos los cuadros de texto que necesitamos colocar, formularios matriciales que me permiten enviar datos desde un lugar a otro como un vector y que me permiten manipular información de múltiples datos de manera automática, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Yo les decía, cuando estamos trabajando con formatos de facturas, con formatos donde necesitamos colocar varios elementos, este va a ser el ejemplo con el cual vamos a trabajar. Desde aquí le vamos a decir cuántos son los datos que vamos a generar y vamos a utilizar en ese caso ese tipo de datos de matrices para poder manipular la información. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema. Ya que vimos la parte de formularios, vamos a tocar ahora el tema de funciones. Para eso vamos a crearnos otra carpeta. A esa carpeta le vamos a poner clase 6. Y dentro de clase 6 vamos a crear un archivo que se va a llamar funciones.php. Vamos a abordar el tema de funciones. Creamos clase 6 y ahora el archivo funciones.php. Hemos estado viendo funciones simples, por ahí creamos la función sumar, creamos unas funciones básicas para calcular algunos datos, pero PHP tiene un montón de características propias de las funciones que nosotros tenemos que aprender a utilizar. En ese caso, cuando estamos trabajando con las funciones, básicamente lo que hacemos es definir elementos o códigos que se puedan ejecutar dentro de una aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, cuando vamos a escribir código PHP, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función. Cuando estamos trabajando con funciones, básicamente es como un paradigma de programación y las funciones las podemos definir como bloques de código que se pueden ejecutar múltiples veces. ¿Ok? El mismo código que nosotros generamos, ese mismo código lo podemos ejecutar múltiples veces. A eso normalmente se le conoce como una función. Y la idea principal de las funciones es que nosotros, digamos, dentro de una aplicación empecemos a crear bloques de código que se puedan repetir constantemente. Y así evitamos el proceso de estar reescribiendo código, que estamos digitando de nuevo el mismo código dentro de otra aplicación. Lo podemos hacer utilizando en ese caso las definiciones de funciones. Para crear una función, la sintaxis de una función es bien simple. Creamos, en ese caso voy a poner aquí la sintaxis. La sintaxis funciona de la siguiente manera. Usamos la palabra reservada function, luego después de eso colocamos en ese caso el nombre
de la función puede ser el nombre que a nosotros se nos ocurra. Generalmente vamos a colocar nombres que estén asociados con el proceso que va a ejecutar la función. O sea, no le vamos a poner A, por ejemplo, función A o función B, sino que vamos a colocar nombres del proceso que la función va a ejecutar como tal. Después va a ir una lista de argumentos. Le vamos a colocar argumento 1, por ejemplo, luego argumento 2, luego argumento 3, por ejemplo, y luego argumento 4. Si queremos colocar más argumentos, le podemos colocar argumento n y así sucesivamente la cantidad de argumentos que queramos agregar. Entonces podemos colocar un número ilimitado de argumentos utilizando en ese caso esa sintaxis. Y luego en esta parte de acá ya colocamos el bloque de código. ¿Okay? Entonces para el caso tenemos el nombre de la función, luego después de eso colocamos la lista de argumentos que vamos a utilizar y posteriormente el bloque de código que vamos a mostrar dentro de la función. Por ejemplo, para crear una función, voy a venirme a la parte de abajo y me voy a crear la función. Vamos a poner función y me voy a crear la función para calcular la raíz n, por ejemplo. Entonces le voy a poner raíz n. Para calcular la raíz voy a utilizar dos argumentos, uno que sería el argumento base y el otro que sería el argumento raíz. Y luego en la parte de adentro vamos a hacer el proceso del cálculo de la raíz enésima. Yo les he mencionado que, por ejemplo, en los lenguajes de programación existe una función que se llama sqrt que permite calcular la raíz enésima. Por ejemplo, podemos calcular cualquier raíz que nosotros vayamos a colocar, pero no existe la raíz cuadrada, perdón. Existe una función que se llama sqrt que permite calcular la raíz cuadrada, pero no existe una función que permita calcular la raíz enésima. O sea, no podemos calcular la raíz de cualquier valor. Siempre debemos de hacerlo utilizando fórmulas matemáticas específicas. Y creo que les he especificado en clases anteriores, les he mencionado que, por ejemplo, la raíz cúbica de un número es igual a ese número elevado a la 1/3. O la raíz cuarta de un número es igual a ese número elevado a la 1/4. Entonces, ese mismo valor lo podemos hacer acá. Puedo colocar la función que se llama POW. Y en esa función que se llama POW, que es una función para expresar potencias, puedo colocar en ese caso primero la base y luego le puedo decir sobre 1 elevado a la, en ese caso sería $raíz. Y ahí ya tenemos calculado en ese caso ese valor. Luego lo único que hacemos es retornar ese valor. Le ponemos return total. Ya tenemos la primera función. Esa función lo que hace es calcular la raíz enésima, la raíz n, la raíz cualquiera de un valor cualquiera. Ahora bien, si lo dejamos así como está, definimos ese valor, colocamos la función, no hace nada. De hecho, si lo guardamos y me voy ahora a la parte del navegador, y le damos funciones, vean, no hace nada. Ni me genera error, ni me muestra absolutamente nada. Porque básicamente lo único que hemos hecho en esa línea es definir la función, definir qué es lo que va a hacer, pero no le hemos especificado o no le hemos mandado a llamar esa función. Yo puedo mandar a llamar esa función colocándole en esta parte de acá raíz n y le digo que me saque la raíz cúbica de 27, por ejemplo. Esa sería en ese caso la raíz cúbica de 27. Ahora bien, si lo dejo así como está también, solamente le digo que ejecute la función que se llama raíz n y me saque la raíz cúbica de 27,
pero no le digo qué haga con el valor que retorna. O sea, ahí me va a retornar un valor, me va a retornar el valor de la raíz cúbica de 27, pero no le estoy diciendo qué debo de hacer con ese valor. Si se dan cuenta, solo la mando a llamar. De igual manera, si lo ejecuto en la parte del navegador, vean, no hace absolutamente nada, no aparece nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto yo lo puedo guardar, lógicamente, lo puedo guardar en una variable cualquiera. Digamos que lo vamos a guardar en la variable valor. Entonces le puedo poner $valor igual a la raíz enésima y después ese valor ya lo puedo imprimir. Le puedo colocar echo $valor, colocamos el BR y ya tenemos en ese caso impreso justamente el valor de la raíz enésima. De igual manera, podríamos mandar a llamar esa función colocando un echo y dentro del echo colocarle raíz n, por ejemplo, y adentro colocar los valores. En ese caso, por ejemplo, voy a mandar 125,3, que sería la raíz cúbica de 125. Le anexamos el BR. Ya tenemos ahora la otra forma de mandar a llamar esa función. Con eso sí ya vamos a obtener resultados, porque si ahora yo lo guardo y me voy a la parte del navegador, se van a dar cuenta que ahí aparece, casi no se ve, ahí aparece 3 y 5, que sería en ese caso los valores de las raíces que acabamos de calcular. Entonces, esa es la manera en la que nosotros, en ese caso, definimos funciones. Ahora, estas funciones que acabamos de definir, normalmente se le conocen como funciones de parámetros por valor. O sea, cuando le voy a poner acá, voy a poner un comentario, le voy a poner funciones de parámetros por valor. Cuando decimos parámetros por valor, significa que básicamente nosotros estamos mandando a llamar esta función. Le voy a dar un ejemplo. Yo puedo definir la variable $x, por ejemplo, y le voy a colocar a $x, le voy a colocar 16, y puedo definir la variable $y, por ejemplo, igual a 4, y luego puedo mandar a llamar a raíz n, y en ese raíz n ponerle $x, $y. De esa manera. Y en ese caso lo que estamos haciendo es que estamos enviándole a la función que se llama raíz n, le estamos enviando dos valores. Aunque le estamos enviando variables, esas variables, los valores que tenemos acá, se copian dentro de las variables base y raíz. O sea, base y raíz contiene un duplicado de los valores que nosotros hemos enviado en esta parte de acá. Significa que si, por ejemplo, en algún momento dado, yo, por ejemplo, acá, dentro de la función, supongamos que hiciéramos $base igual 8, por ejemplo, entonces afectaríamos la variable base, pero no afectaríamos la variable x, ¿ok? Solamente afectaríamos el valor de la variable local. Entonces, ese proceso de haber afectado a la variable, ese proceso se le conocen como parámetros por valor, porque básicamente el valor que enviamos se duplica y se asigna directamente a la variable. Pero existen también lo que se le conocen como funciones con parámetros por referencia. Vamos a crearnos una en la parte de acá. Voy a poner un mensaje. Voy a definir funciones con parámetros por referencia.
Esto lo vamos a estar usando muchísimo cuando ya estemos trabajando con la programación, con la parte de las aplicaciones, las funciones por referencia. Me voy a crear una función y a esa función le voy a colocar como nombre, le vamos a poner imprimir nombre. Y voy a recibir por el momento la variable nombre, solamente así, solo como ejemplo. Y adentro le voy a colocar $nombre igual y le vamos a poner entre comillas hola $nombre. Y retornamos la variable nombre. Ahí vamos a ver el pequeño truco de utilizar en este caso los parámetros por referencia. Tenemos la función que se llama imprimir nombre. Le asignamos en ese caso el parámetro que va a llamarse $nombre, y internamente lo que hacemos es, digamos, a la variable nombre le vamos a agregar la palabra hola unido con el nombre que le hayamos enviado del otro lado. Entonces básicamente estamos afectando el parámetro. El parámetro ahora ya le va a tener le vamos a agregar un valor. Entonces ahora mandemos a llamar esa variable desde la parte de abajo. Vámonos hacia la parte inferior. Y en la parte inferior definamos una variable que se va a llamar nombre de alumno, que va a ser igual, y aquí le vamos a poner Nicolás, por ejemplo. Y luego mandamos con un eco y le mandamos a imprimir el nombre, y mandamos la variable, que en este caso sería la variable nombre del alumno. Y vamos a colocar el respectivo BR. Imprimimos el nombre del alumno. Y abajo con un eco vamos a imprimir ahora también la variable nombre de alumno. Okay, vamos a imprimir la variable nombre de alumno. Vamos a ver qué pasa con esa variable. Bien, la variable nombre de alumno dice Nicolás. En teoría, si yo mando a llamar la función nombre de alumno, le mando la función imprimir nombre y le envío como parámetro el nombre del alumno, va a venirse hacia acá, va a tomar ese valor, me va a imprimir hola Nicolás, ¿cierto? Eso es de lo que debería de aparecer. Y en la parte de abajo, la variable nombre de alumno volvería a imprimir solo Nicolás. ¿Ok? Ese es el resultado que deberíamos de tener dentro de la función en la parte del navegador. Si lo ejecuto, vean, ahí aparece hola Nicolás y luego Nicolás. Hay un BR que no lo agregamos. ¿A cuál no le pusimos? A esta no le pusimos BR. Entonces, si vemos en la parte del navegador, tenemos hola Nicolás y Nicolás. Hasta ahí no hay nada nuevo. Lo único que hemos hecho es mandar a llamar la función y que la función nos imprima, en ese caso, ese valor. Pero si cambiamos, vean lo que vamos a hacer con la función. Si a esta función, al parámetro imprimir nombre, le agregamos el ampersand, esa variable, ahora ese parámetro se convierte en un parámetro por referencia, solo con haber agregado el ampersand. Ahora, ¿qué significa? Que esa variable apunta exactamente al mismo valor de la variable origen. Por lo tanto, si yo modifico nombre en esa parte de acá, también voy a modificar nombre de alumno. ¿Okay? Las dos variables
van a estar vinculadas, de tal manera que si yo aquí le puse Nicolás e imprimo hola Nicolás, también aquí abajo voy a volver a imprimir hola Nicolás, porque la variable por referencia, la que pusimos en la parte de arriba, está afectando también el valor. ¿Okay? Veamos qué es lo que sucede. Si lo guardamos, van a notar que ahora dice en ambos lados hola Nicolás. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucedió? Que la variable se afectó en ambos lados. ¿Para qué sirve eso? Pues en algunas ocasiones va a ser necesario que nosotros, digamos, los elementos que enviemos, los querramos manipular también en la función, que no se copien, sino que simplemente se vuelvan a manipular para que yo después pueda seguir trabajando con ellos. Solamente le agregamos el ampersand y con eso es suficiente para que esa variable se pueda empezar a modificar. Veamos ahora los parámetros por defecto. Voy a poner aquí funciones con parámetros por defecto. En ese caso, las funciones con parámetros por defecto funcionan así. Yo le puedo poner la palabra function y, digamos, voy a crearme una función que se va a llamar operaciones, que va a tener los parámetros $x, $y, y va a tener el $op y le voy a poner igual 1. Ese, si se dan cuenta, la diferencia es que he definido un parámetro, el parámetro $op, pero le he asignado el valor de 1. Sin embargo, también tenemos el parámetro x y tenemos el parámetro y. Entonces, con ese parámetro op, yo puedo hacer un switch. Puedo hacer un switch en esta parte de acá y colocarle la variable op y decirle que en el caso que la variable op tenga el valor de 1, le voy a poner que retorne $x más $y. Eso lo podemos copiar. En el caso que tenga 2, yo le puedo decir que retorne menos $x menos $y. En el caso que tenga 3, le puedo decir que devuelva la multiplicación. Y en el caso que tenga 4, que devuelva la división. Y vamos a quitar el default. Entonces aquí tenemos la función que se llama operaciones. Por ahí nada nuevo, solamente es una función que recibe tres parámetros, uno que se llama x y otro que se llama y un parámetro op que para nosotros sería como un parámetro opcional, ¿ok? Pero ¿a qué se refiere con que sea un parámetro opcional? Cuando nosotros estamos trabajando con la aplicación, ¿qué significa que sea un parámetro opcional? Significa que al momento que mandamos a llamar la función, ese parámetro puede o no estar presente, ¿ok? Puede hacer que nosotros lo enviemos o puede hacer que no. Entonces, para eso se utiliza el parámetro, digamos, el valor, asignándole un valor a ese parámetro dentro de la variable. ¿Cómo hacemos funcionar ahora? ¿Cómo hacemos que esa función trabaje? Nos vamos a ir a la parte de abajo. Y en la parte de abajo, fíjense cómo vamos a hacer. Voy a poner un eco. Y voy a mandar a llamar operaciones. Y le voy a enviar, por ejemplo, 40,10, ¿ok? Y le vamos a concatenar el dr. Solo le estoy enviando dos parámetros, el 40 y el 10, nada más. Y no le estoy enviando el tercer parámetro, que sería el parámetro op. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos la operación, se van a dar cuenta que me da 50. Entonces, por defecto, cuando el valor no va, entonces lo que hace es sumar. Ahora, si yo le digo que le voy a enviar el valor, por ejemplo, ahora le voy a poner aquí coma 2. Y vamos a enviar aquí un coma 3.
y vamos a enviar un coma 4. Vean, coma 2, coma 3, coma 4. La diferencia ahora es que como el parámetro ya lo estamos enviando, entonces ahora la operación ejecuta el valor, o la variable OP toma el valor del parámetro que nosotros le estamos enviando. Entonces ya en los demás suma, resta, multiplica y divide. Entonces así es como funcionan los parámetros, se le llaman parámetros por defecto. Cuando yo no le asigno, en ese caso en la parte de arriba, cuando le asignamos un valor, al parámetro, en esta parte de acá, ese valor es opcional. Si el parámetro no va, entonces le asigna 1. Ahora, si el parámetro llega, entonces le asigna el valor que le hemos colocado, que es este, 2, 3 y 4. Y en este caso aquí no se lo estoy enviando. Como no se lo envío, toma el valor de 1. ¿Okay? Eso se le conoce como parámetros por defecto. También existe, voy a definir acá, funciones con parámetros, lo vamos a poner así, parámetros indefinidos. O sea, cuando hablamos como parámetros indefinidos o variables, significa de que no conocemos cuántos parámetros le vamos a enviar. Entonces puedo definir, por ejemplo, una función que se llame imprimir líneas, ¿ok? Y en ese imprimir líneas, en esa parte de acá, si se dan cuenta, no le he puesto parámetros. Ahí no le he puesto ningún parámetro, solamente he puesto imprimir líneas. Pero dentro de ese imprimir líneas, yo puedo capturar el número de argumentos que le estoy enviando. Hay una función que se llama function num argumentos. Esa lo que hace es devolver la cantidad de argumentos que está recibiendo, en ese caso, la función. Ahí le hemos colocado function argumentos. Si yo le envío 2 argumentos, entonces function argumentos devuelve 2. Si le envío 3, devuelve la cantidad en ese caso que acabamos de generar. Ya después de eso puedo colocar un for y ponerle que $i va a ser igual a 0. Y le decimos que esto se ejecute mientras i sea menor que número. Que $número. Y por cada vuelta que $i se incremente. Y ahora, ¿cómo imprimimos el argumento? Le ponemos echo y hay una función que se llama fun-get argumento, y ahí le decimos el número del argumento que quiero generar y colocamos un respectivo BR. Entonces con eso imprimimos. Estamos generando una función que puede ser enviado con argumentos indefinidos. O sea, esta función no está así como el de arriba. En este caso, esta de arriba tiene 3 argumentos. De esos uno es opcional, pero ya no puedo enviar 4. No soporta 4 argumentos, no soporta 5 argumentos, solamente soporta 3 argumentos. Sin embargo, esta que tenemos acá puede soportar 0, 1, 2 o 3 a la cantidad de argumentos que nosotros queramos. ¿Okay? Y esos argumentos los podemos manipular dentro de la función, haciendo uso de estos elementos. ¿Cómo lo mandamos a llamar? Nos venimos a la parte inferior y, por ejemplo, puedo colocar la primera, que sería imprimir líneas.
Vean, ahí mando a llamar la función. Esa no va a hacer absolutamente nada, pero de ahí puedo colocar otro argumento que se llame imprimir líneas y le puedo colocar línea 1, por ejemplo. Luego mando a llamar otra vez imprimir líneas y ahí le pongo línea 2, línea 3, por ejemplo, y hacemos lo mismo en la parte de abajo e imprimimos línea 4, línea 5 y línea 6. Vean, en el primero no le enviamos ningún parámetro, en el segundo le enviamos solo un parámetro, en el tercero le enviamos 2 parámetros, en el cuarto le enviamos 3 parámetros, o sea, la cantidad de parámetros es variable. Yo puedo enviar la cantidad de parámetros que yo quiera. Eso nos puede servir en algún momento cuando queramos crear alguna función que me permita trabajar con esos elementos. Veamos ahora en la parte del navegador. Vean, ahí me imprime línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Lógicamente, cuando le enviamos en ese caso esta parte de acá, la parte de este elemento, entonces la función recibe, en esta parte de acá, recibe el valor de 2, se lo asigna número y ya imprime las 2 líneas. O en este caso que recibe 3, la variable esta recibe el valor de 3, se lo asigna número e imprime los 3 argumentos. Entonces básicamente funciona de esa manera. Puede generar varios argumentos al mismo tiempo. Y hay otro tipo de características de las funciones, se lo voy a colocar acá, serían las funciones variables. Funciones variables. Para hacer un ejemplo de estas funciones variables, me voy a crear una función que se llame imprimir nombre completo y le voy a colocar acá la variable $nombre y $apellido, por ejemplo. ¿Ok? Ahí tenemos imprimir nombre completo y ahí tenemos la variable nombre y la variable apellido. Y adentro de ese imprimir nombre, pues lo único que vamos a hacer es ponerle un eco y colocarle nombre completo, 2 puntos, y ahí concatenar $nombre más $apellido y le vamos a poner el respectivo BR. Eso es lo que hace esa función, recibir 2 parámetros, en ese caso sería el nombre y el apellido, e imprimirlos en la parte de abajo como nombre completo y concatenar esos 2 valores. Pero bueno, hasta ahí es una función simple. ¿De dónde viene el concepto de función variable? Es una simple función que acabamos de definir que tiene 2 parámetros que serían nombre y apellido. No tiene absolutamente nada nuevo o nada novedoso. Pero lo curioso viene cuando la mandamos a llamar. Ya que hemos definido la función en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo, me puedo ahora crear una variable cualquiera. Yo le voy a poner nombre de la función, va a ser igual, y le voy a poner entre comillas el nombre de la función, imprimir nombre completo. Ese es el nombre de la función. ¿Okay? A la variable, fíjense bien que lo que hemos hecho es que a la variable le hemos asignado el nombre de la función. Ahora le puedo colocar, por ejemplo, si coloco echo $nombre de la función,
me debería de imprimir la palabra justamente que acabamos de mencionar, que sería, me debería de imprimir, en ese caso, imprimir nombre completo, me debería imprimir la función tal cual está ahora. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a esa variable nosotros hacemos este proceso? Le colocamos nombre de la función, abrimos paréntesis y le colocamos Nicolás, Juárez y concatenamos el BR. Vean la diferencia arriba. Arriba hemos puesto la variable como tal, que se llama nombre de función, por lo tanto me imprime el texto e imprimir nombre completo. Eso es lo que va a aparecer en pantalla. Pero abajo hemos puesto la variable y le hemos agregado paréntesis. Vean la diferencia de mandar a llamar esta función que se llama imprimir líneas, no lleva numeral, no lleva, signo de dólar, y este sí lleva signo de dólar porque está haciendo referencia a esta función. Entonces lo que va a hacer es que en lugar de imprimir este texto que tenemos acá, va a tomar este texto y va a mandar a llamar esa función. Por lo tanto, ahora ya me va a imprimir en la parte de abajo el texto Nicolás Juárez. Veamos acá, le voy a dar le vamos a dar funciones. No lo guardeo. Ya imprime, en ese caso ahí dice imprimir nombre completo y abajo dice nombre completo Nicolás Juárez. ¿Okay? Entonces ya está imprimiendo ahora la parte de la función. Y alguien podría decir, ¿para qué me puede servir? ¿Cuál podría ser el objetivo de tener una variable, a esa variable asignarle el nombre de una función y que esa función se mande a ejecutar? O sea, ¿de dónde viene o para qué puede dar o qué me puede dar como resultado si trabajamos con la aplicación? Pues podríamos utilizarlo con algo muy curioso. Por ejemplo, yo puedo crearme una variable que se llame action, por ejemplo, y le puedo decir que esa variable action puede venir con el parámetro get desde la URL. Y luego puedo decir que también voy a traerme de la URL el parámetro --get como n, que sería en ese caso el apellido. En el caso que no venga, le voy a colocar acá un signo de pregunta y le vamos a colocar comillas, comillas, en el caso que no venga. Y voy a traerme una variable p que sea igual a lo que venga a través del get y que se va a llamar p, por ejemplo. Y ahora en la parte de abajo puedo mandar a llamar esa acción. Entonces le puedo poner $actions, abrimos paréntesis y le colocamos $n, $p. Y hasta ahí nada nuevo. Bueno, nada más he definido una variable que se llama actions. Esa variable que se llama actions va a venir a través de la URL, la vamos a recibir y la vamos a almacenar y vamos a enviar los parámetros n y vamos a enviar los parámetros p. Nada nuevo, pero si lo guardamos en la URL, voy a copiarme, bueno, lo voy a poner acá. Vean, le voy a poner en la URL action igual imprimir nombre completo. Ese sería el action. Ponemos el ampersand y ahí le vamos a poner que la n va a ser igual a Nicolás y que la p va a ser igual a Juárez. Si ahora le doy enter,
imprimir está mal escrito. La URL debería de ir así. La URL debería de ir imprimir. Vean, ahí le he puesto actions y le he puesto imprimir nombre completo, que es el nombre de la función. Y le he puesto Nicolás Juárez. Y ahora con esa URL ya me puedo mandar a llamar esa función. Si yo lo pego acá y le doy enter. Y le doy enter. Vamos a ver, 192. Bueno, vamos a copiarlo de nuevo. Aquí tenemos la parte de las funciones. Le voy a anexar la parte de las funciones. E imprime nombre completo, Nicolás Juárez. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es mandando a llamar una función con esa parte del action, digamos. Entonces, las variables de tipo función, yo aquí, por ejemplo, en lugar de llamar, ya tenemos imprimir nombre completo, en lugar de mandar a llamar nombre completo, podría mandar a llamar aquí raíz, era raíz n, por ejemplo, y en lugar de ponerle Nicolás, le vamos a poner 50, y en lugar de ponerle Juárez, le vamos a poner 2, por ejemplo. Y vean, con eso debería de mandar a llamar la raíz n. Ahí le he puesto raíz n. Raíz n. Y ya manda a ejecutar, en ese caso, la parte de la raíz. Entonces, esa parte del action sirve justamente para eso. Como sirve justamente para crear variables que permitan mandar a ejecutar una función específica. ¿Ok? ¿Preguntas? Este tema de funciones lo vamos a seguir tratando, pero ya cuando estemos trabajando con programación orientada a objetos. La parte de la programación orientada a objetos también está vinculada un poco con estos elementos, y ahí vamos a tocar un poco el tema de las funciones. Todo lo que hemos visto ahorita en funciones también se aplica en la programación orientada a objetos cuando estamos trabajando con definiciones, elementos de las clases. Pero eso lo vamos a ver en ya cuando estemos en una clase específica. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a quedar entonces hasta ahí. Te voy a pasar lista.